que tienen mismo hoy que me comentaron, me dijo Rodrigo que tienen que rendir. Semiología quirúrgica. Semiología quirúrgica, les puedo hacer unas preguntas de semiología quirúrgica entonces al finalizar la clase para ver si están preparados. ¿Cómo juntar la farmacología con la semiología quirúrgica? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo les fue en el examen? Todavía no vieron su examen, me imagino, ¿verdad? Todavía no, doctor. ¿Esta es la primera frecuencia? ¿Tienen clase mañana también o el viernes? Así mismo, mañana. Entonces seguro mañana les muestra el doctor. Ojalá que sí. Bueno, gente. Me pidieron para hacer una clase resumida para que puedan tener su examen. Justo por otros inconvenientes también le pedí permiso al doctor Ugalde. Así que por esas cosas de la vida vamos a quedarnos todos conectados nomás después hasta las 7 al final. ¿Ok? Para no haber inconvenientes voy a tratar de decir lo más interesante que tienen que saber sobre este ítem. Este capítulo es, espérenme que les digo, es el capítulo 17, fármacos que modifican la actividad simpática. Nosotros vamos a hablar de los antagonistas de los adrenoreceptores y debemos conocer los adrenoreceptores que son alfa y beta. Recuerden que nosotros hablamos un poquito cuando hablamos de fármacos relacionados con asma bronquial. Nosotros ya tocamos del beta receptor y dijimos que el sistema nervioso autónomo trabaja con el sistema simpático y parasimpático, ¿verdad? Y saber que tiene que haber un equilibrio entre ambos sistemas. Sin embargo, no necesariamente en todos los órganos existen acciones contrapuestas. Eso quiere decir que ustedes primero tienen que aprender qué es lo que hace cada uno de los sistemas en los órganos principales, porque en base a eso van a ser las acciones farmacológicas y el libro ya asume que nosotros sabemos eso desde fisiología, así que hay que volver a hacer un pequeño repasito. Yo les hablé mucho cuando hablamos de antitusivo también en parte, pero más que todo de asma bronquial, sobre el beta receptor y hablamos del beta 2 agonista, ¿no es cierto? Porque el beta 2 agonista, que se llama salbutamol, es un fármaco que mejora ese tono bronquial. Entonces, por ahí yo ya sé que el receptor beta, que obedece al sistema nervioso autónomo simpático, cuando yo tengo la acción agonista en ese receptor, favorece la mejoría del tono bronquial. Quiere decir que si yo hablo de un receptor beta en el pulmón y hablo de la acción antagónica, o sea, un beta bloqueante, va a ser exactamente lo contrario. Solo que nadie en su sano juicio le daría a un paciente un fármaco para causarle una broncoobstrucción, una broncoconstricción. Entonces, por ahí ustedes están sacando, conociendo que el beta 2 agonista favorece broncodilatación, que si yo uso un beta bloqueante voy a tener broncoconstricción. Repito, esa no va a ser una acción farmacológica buscada. Entonces, de por ahí yo ya sé que esa es una consecuencia farmacológica al utilizar un beta bloqueante. Por lo tanto, asumo de que bloquear el receptor beta en algún otro órgano, y acá la clase ya nos da una pista, la fotito que está acá, ¿cuál sistema es el que más se beneficia con el bloqueo de los receptores adrenérgicos? Cardiovascular. Entonces, yo podría buscar una acción farmacológica bloqueando los receptores beta, porque estoy en el ejemplo del beta, solo que tengo que recordarme que esos receptores existen en otros órganos, como el pulmón, y ahí es donde se produce el efecto colateral, que vamos a ver que farmacológicamente se modificaron los medicamentos para contrarrestar ese efecto colateral. ¿Ok? Entonces, resumiendo un poco, hago la salvedad que esta clase no es de mi autoría personal, es un copy-paste en parte del libro de ese capítulo modificadores, pero les suelo dar esta clase por el siguiente motivo. Ustedes saben que muchas de las preguntas de los parciales, de los exámenes, de repente se basan mucho
en las clases originales del doctor. Entonces yo les paso las clases originales y ustedes leen el libro, usan esto como resumen, pero recuérdense que lo que yo les hablo en las clases es lo que usted tiene que aprender para la vida y esa es mi idea, ¿está bien? Le doy acá lo que va a ser útil para conocer, para saber las informaciones importantes, pero lean siempre estos detalles porque a veces en estos detalles hay una pregunta al examen, ¿ok? Eso entre paréntesis. Bien, los receptores adrenérgicos obedecen adrenérgicos por adrenalina, sistema nervioso simpático, o adrenoreceptores, son de clase alfa y beta, son receptores que son asociados a la proteína G, se activan por las catecolaminas que son adrenalina y noradrenalina, también pueden leer como epinefrina, norepinefrina, y por eso sistema adrenérgico. Esos receptores son alfa y beta, y tengo el alfa 1, alfa 2, y tengo el beta 1, 2 y 3. Estos receptores se encuentran desde el sistema nervioso central, pero también se encuentran en todo el cuerpo. Bien, entonces por ahí tengo otra información. Yo puedo hacer un efecto, así como les dije, a nivel cardíaco y tener un efecto colateral, consecuencia del bloqueo, como sería la clase de hoy, del receptor que se encuentra en otro tejido. O sea, si yo sé que el corazón tiene receptores beta, ¿está bien? Beta 1, beta 2, yo voy a bloquear ese efecto cardíaco y tengo a la par otra respuesta. Saber además que el receptor alfa puede trabajar estimulando fosfolipasa C y saber que nosotros tenemos también que el receptor alfa 2 puede tener producción de AMP cíclico y el receptor beta puede tener producción también de AMP cíclico. ¿Bien? Entonces, al revés dije, perdón. El beta es el que tiene producción de AMP y el alfa reducción de AMP cíclico. Esto, repito, no es, a mi parecer, algo que yo les preguntaría para saber de memoria desde el punto de vista bioquímico, pero sí, es como una unión del primer capítulo, de hablar de receptores, así que se les puede de por ahí preguntar cómo actúan los receptores alfa y beta, a cuál proteína van ligadas, etc. A mí sí me interesa que ustedes conozcan esto. No es el capítulo en cuestión, pero esta tabla 13.1, gente, esto es lo que ustedes tienen que vivir y entender básicamente. Un ejemplo cortito, rapidito. Tienen que saber a partir de hoy qué es lo que pasa en el corazón cuando se estimula o se bloquea ese receptor beta, ya sea beta 1 o beta 2. Yo tengo que saber que en el corazón el receptor beta, gracias a la noradrenalina y a la adrenalina, puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede aumentar la contractilidad, pero puede aumentar la velocidad de conducción, el automatismo, o sea, esa propiedad del corazón de generar descarga, también puede aumentar la automaticidad, la propiedad del corazón de que otras partes que normalmente funcionan a frecuencia más baja se aceleren porque se quemó el marcapaso del corazón, que sería el nodo sinusal, por culpa de un infarto. ¿Y por qué una persona no se muere inmediatamente? Y porque mi propio organismo produce catecolaminas y gracias a los receptores beta van y estimulan y otras zonas del corazón toman el mando de la conducción del corazón. Y a los que les gusta por ahí medicina interna, cardiología, fisiología, electrocardiograma, saben que a veces la onda P no está presente en el electrocardiograma, pero igual yo tengo el resto de las ondas en el electro, justamente porque existen receptores beta y ellos favorecen la automaticidad, el automatismo, la conducción. Pero no solamente estoy hablando de conducción y frecuencia, estoy hablando de contractilidad cardíaca y contractilidad y velocidad y el hecho de que funcione como un todo, eso se llama inotropismo del ventrículo izquierdo más que todo. Entonces, ese inotropismo cardíaco, función de bomba cardíaca, todo es porque se estimula el receptor beta. Y ustedes pensarán, yo le adoro a la adrenalina me acelera el corazón, me da esa descarga, por eso justamente dice que en muchas células se produce esa reacción de lucha
cuando se libera adrenalina, que es la frecuencia cardíaca aumentada, las pupilas dilatadas, esa energía corporal incrementada, y el corazón es partícipe de esa descarga de adrenalina que todos sentimos de repente cuando vemos que el crush pasó por allá lejos y el corazón se acelera. Esa es la adrenalina. Gente, esto que yo estoy contando sabe mi mamá, que no es médica, ¿verdad? Entonces, la adrenalina hace eso. Magnífico, pero la clase de hoy no es de lo que hace la adrenalina, sino que yo le corte al receptor beta. Entonces vamos a razonar. ¿Por qué razón yo querría bloquear el receptor beta si hace todo eso que es tan lindo y maravilloso? Todo eso consume oxígeno, gente. Y si yo estoy en presencia de un paciente que tiene una coronaria trancada con placas de ateroma, no de forma aguda, no estoy hablando de un infarto así agudo, crítico, grave. Estoy hablando de una cardiopatía isquémica, por ejemplo. Y yo voy a tratar de equilibrar el aporte de oxígeno. Eso es nuestra clase de la semana que viene, inclusive. Entonces, el aporte de oxígeno, ¿bien? Con relación a la demanda de oxígeno, reducir la demanda de oxígeno al bloquear el receptor beta hace que el equilibrio se logre. Yo tengo una coronaria trancada por placas de ateroma y si yo disminuyo el consumo de oxígeno en ese miocardio, el flujo, por más de que sea poco, va a ser suficiente. Otro ejemplo de lo que sería bloquear un receptor adrenérgico, y voy a hablar ahora de un receptor alfa, y sigo un sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular no es solo cardio, también es vascular. Entonces nos pasamos a las arterias coronarias, de la piel, viscerales, cerebrales, etc. En todas las arterias, el receptor alfa de tipo 1 produce vasoconstricción. Entonces podemos cometer el error de decir, cada vez que el sistema simpático era adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina, se estimula, se libera esas catecolaminas, yo tengo vasoconstricción, o sea, tengo aumento de la presión. Ay, qué fácil, doctora, era solo decir eso. Aumento de la presión o vasoconstricción y se acabó. Error, gente. Error, porque yo hablando del sistema adrenérgico, también existe el receptor beta 2, por ejemplo, y existe el receptor alfa de tipo 2, y si yo eventualmente estimulo el receptor beta 2 en una arteria, ese receptor beta 2 estimulado me produce dilatación. Entonces, dependiendo de dónde esté el receptor, yo voy a tener otra respuesta. Y no era aumento de la presión, sino disminución de la presión arterial. De ahí que yo necesito siempre estudiar el receptor y sus acciones, no el sistema y sus acciones. No se confundan tampoco porque de repente yo digo, sistema adrenérgico, impulsos adrenérgicos y continúo en las arterias o arteriolas. Y tengo vasoconstricción con el sistema adrenérgico y tengo vasodilatación con el colinérgico, el parasimpático, ¿verdad? Ay, qué fácil, doctor. Aumento de la presión con el simpático, caída de la presión con el parasimpático. Opa, hay una dilatación inespecífica. Casi más o menos no se sabe lo que hace en la coronaria el parasimpático. Quiere decir que si yo quiero meter un fármaco allí y yo quiero vasodilatar, yo no voy a estimular el parasimpático porque yo ni siquiera tengo certeza que él vasodilata. ¿Cómo yo voy a vasodilatar una coronaria? ¿Por qué? Porque si yo vasodilato la coronaria, le doy flujo al corazón. Estoy evitando una angina de pecho, estoy evitando un infarto, estoy mejorando la llegada de sangre al corazón, dejé que alguien viva más tiempo. Entonces, repito, no es una opción estimular el colinérgico porque ahí dice más o menos, yo no sé si estimulando el colinérgico yo tengo dilatación. Ahora, yo sí sé
que estimulando el adrenérgico alfa 1 yo tengo constricción, por lo tanto, bloqueando el alfa 1 yo tengo vasodilatación. Y esa es la clase de hoy. Partimos para otra zona, en donde está el estómago. El estómago y la secreción, por ejemplo. La secreción del estómago se estimula muchísimo al estimular los receptores muscarínicos, los receptores colinérgicos. Pero ¿y los receptores adrenérgicos? ¿Qué hacen con la secreción? Nada. No es que siempre sea lo contrario. Repito, ustedes no van a estudiar por sistema, van a estudiar por receptores. Pero en el sistema urinario, que vamos a hablar hoy, que yo ya estoy adelantando las acciones de los fármacos haciendo este repaso, el detrusor, por ejemplo, que es el músculo que me va a ayudar a miccionar de repente de forma continua, si yo quiero regular eso, cuando yo estimulo, él se va a relajar, entonces el paciente no va a tener una pérdida urinaria y síntomas urinarios irregulares, y el trígono y el esfínter se van a contraer cuando yo estimulo el sistema adrenérgico. Ahí yo tengo un paciente prostático, que él ya tiene que hacer fuerza para orinar. Y si el esfínter está muy cerrado, él tiene que hacer más fuerza todavía y la próstata está grande. ¿Cómo yo podía ayudarle? Yo le ayudo porque yo sé que el receptor alfa adrenérgico, cuando se estimula, contracción del esfínter, contracción del trígono vesical. Ahora, cuando el receptor alfa se bloquea, relajación del esfínter, relajación del trígono vesical, y ese paciente puede ser favorecida su micción. Ahí ya tengo otra acción, por ejemplo. Yo bloqueando un receptor alfa, yo mejoro la micción del paciente. Detalle interesante, necesito saber cuál alfa. Alfa 1 en este caso. ¿Cuál alfa en las arterias produce vasoconstricción? Alfa 1 en el caso. ¿Por qué? Porque existe otro tipo de alfa. Y de repente si yo bloqueo el alfa 2, puedo tener otro efecto. Partiendo de eso, sé que el sistema adrenérgico no es solo saber qué es alfa y beta, es saber qué es alfa 1, qué es alfa 2, conocer en parte sus acciones. ¿Está bien? Y repito, el libro considera que yo sé esto. Permiso. Perdón. Es alergia ya a mi casa porque yo pensaba que iba a estar en el campus con ustedes. Perdón. Bien. Entonces, el libro, les decía, asume que nosotros sabemos esto de los receptores alfa 1. Y ahí apareció de repente D. Apareció el D de dopaminérgico, quiere decir que muchos de estos fármacos van a tener acciones dopaminérgicas. Miren qué interesante. Empezamos entonces con los alfa bloqueantes. Yo ya sé que hay alfa 1, hay alfa 2 y farmacológicamente ustedes ya saben que el bloqueo puede ser reversible o irreversible. Entonces empiezo y ya les digo de antemano. Acción farmacológica relevante cuando hablo de bloqueantes alfa es del receptor 1, gente. Alfa 1 bloqueantes son los que más van a usar en la práctica clínica. Y ahí están los de bloqueo reversible, los que más van a usar en la práctica clínica. Entonces anoten ahí, entre alfa 1 y alfa 2, más útil alfa 1. Entre reversible y reversible, más útil el reversible. Esta primera familia acá. Yo tengo las quinazolinas y ahí encabezando está la prazosina. Ella es la que es como el prototipo de bloqueante alfa 1 reversible. Y después están los que son sus análogos, la doxazosina y la trimazosina. ¿Está bien? Tengo las imidazolinas, fentolamina, que puede ser alfa 1 y alfa 2, vamos a hablar. Los derivados ergóticos, alfa 1, ergotamina. Y ya por acá hago una pausa. Los fármacos que son modificadores, tanto alfa y beta, tienen una particularidad. Ellos son bloqueantes o alfa o beta, pero ellos también se pueden comportar como bloqueantes de otros receptores. Quiere decir que yo tengo un fármaco que puede ser al mismo tiempo bloqueante alfa y bloqueante beta. Interesante, como el propanolol.
Y yo tengo un fármaco que puede ser bloqueante alfa y bloqueante beta. Muy interesante. Pero a la vez yo tengo un fármaco que puede ser bloqueante alfa y agonista del otro alfa. Qué interesante ese detalle. En un tejido él es alfa bloqueante y en el otro tejido él es alfa agonista. Algo interesante que pasa con la ergotamina. Entonces, gracias a eso tiene una función muy particular en la migraña que vamos a estudiar. Otros alfa reversibles, alfa 1 reversibles, se encuentra el urapidilo y la tamsulosina. Ura viene de uro, viene de urinario, por ahí se van a recordar. Tamsulosina es su primo. Dentro del bloqueo irreversible está la fenoxibensamina, difícilmente vamos a usar. Y ahí tengo los antagonistas alfa 2, que también son reversibles, como la yoimbina y la rauroxina, ¿sí? Yoimbina es la que más se van a acordar, van a inclusive ver por ahí de venta popular, ¿bien? Y la antagonista alfa 2 irreversible, casi no se usa, la venextramina. Por acá tenía algo que ya les había mencionado. Hay fármacos que son antagonistas tanto alfa como beta y ahí el principal, la betalol. El medroxalol está en el libro, yo nunca vi, no sé si se comercializa. Ahora la betalol, ese sí en la esquina y en la sopa. ¿Está bien? La betalol sería como el bloqueante simpático por excelencia, porque él es bloqueante alfa y bloqueante beta. Entonces, este es el cuadro del libro, para volver a repetir. También podemos ver de esta forma, gente, receptores alfa, receptores beta. Los receptores son alfa 1 y alfa 2. Entonces yo sé por un lado que el receptor puede trabajar, el fármaco, perdón, puede trabajar con el receptor alfa 1, puede trabajar con el receptor alfa 2, quiere decir que son selectivos, o puede trabajar con ambos. Y por ende, yo sé que puedo tener alfa 1 y a su vez ser alfa 1 reversible, como la prazosina, la doxazosina, o ser alfa 1 irreversible, como la fenoxibensamina. Dije que eso se tienen que acordar. Alfa 2, que es selectividad, y ser selectivo, como la yoimbina, que es reversible. O sea, varias formas se les puede preguntar esto y nada más que memoria, qué pena, es estudiar 2 días antes del examen. Porque lo que a mí me interesa que ustedes sepan, es un bloqueante alfa. ¿Y cuál es la importancia de bloquear el receptor alfa? Ese es mi aporte para ustedes. Ahora, para el examen, tiene que pasar fármaco, entonces tienen que saber cuál es reversible, cuál no, cuál es selectivo, cuál no, tanto del alfa como del beta. ¿Por qué yo bloqueo el receptor alfa? Y ahí más o menos ya estuvimos hablando. ¿Qué pasa con el efecto cardiovascular? Básicamente disminuye la resistencia periférica. Con eso, gente, yo mejoro la poscarga, pero al reducir la resistencia periférica, al vasodilatar, yo no hablé solo de arterias, hablé también de venas, y la venodilatación es disminuir el retorno venoso. ¿Cuál es el problema cuando disminuye el retorno venoso? Que yo tengo menos llegada de líquido o de sangre al corazón. Con eso el corazón tiene bombeo de menor cantidad de sangre. Ustedes saben que eso se llama débito cardíaco. Menos retorno venoso, menos débito cardíaco. Entonces, menos presión arterial. Hasta ahí Guyton ya nos enseñó todo. Problema. Cayó el retorno. ¿Por qué cayó el retorno? Porque dilató. ¿Por qué dilató? Porque bloqueé el receptor alfa. ¿Receptor alfa estaba dónde? Ahí les puse la tabla. Estaba en los vasos, entre ellos las venas. ¿Ok? Venodilatación por bloqueo alfa, caída de retorno, caída de débito, caída de presión. Me encanta, eso era lo que yo quería. Problemón inclusive. Si la presión arterial se cae en un anciano, voy a usar acá, a ver qué tengo para usar. Tengo acá mi spray de uñas. Sí, bueno. Agarré esto, ¿sí? Esto es algo rígido. Tiene un líquido adentro, vamos a suponer. Cuando yo vuelco esto acá, la mitad
mitad de esto se queda con agua para abajo, la mitad se queda vacío. Entonces, en los vasos sanguíneos, ese fenómeno hace que el vaso sanguíneo se contraiga, porque básicamente nosotros nos manejamos con presión arterial que depende de volumen y de contracción. Ahora, si yo le estoy dando un vasodilatador, al cambiar de posición y no se puede contraer, la presión arterial baja. Eso ya nos pasó a nosotros cuando de golpe nos levantamos y ay, 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 cabeza se acomoda y ahí nos acomodamos y vida que sigue. Pero imagínense eso en un paciente de 80 años, ¿sí? Que ya se mueve todo lentón. Ahí yo le hice levantar de golpe, le di un bloqueante alfa. ¿Cómo se llama eso? Hipotensión ortostática. Y eso es malo para el anciano. Anoten ahí, primer efecto peligroso, grave y hasta contraindicación frecuente y que tengo que cuidar con utilizar bloqueo alfa 1, hipotensión ortostática. Segundo problema con utilizar bloqueo alfa 1 es que cuando bajé el débito, bajé el retorno venoso, bajé la presión arterial, el vasoreceptor carotídeo, el vasoreceptor del callado libera más catecolaminas y ahí empieza a estimular la frecuencia cardíaca por el receptor beta que está en el corazón. Entonces se acelera el corazón y después de que la presión arterial cayó, si el receptor beta está liberado, el paciente tiene una taquicardia refleja. Problemas principales entonces, hipotensión ortostática, taquicardia refleja. Otra consecuencia, ventaja o otro mecanismo farmacológico, otra acción terapéutica de bloquear el alfa es a nivel de la orina más que todo, ¿sí? Inhibir la contracción del trígono, ya hablamos del esfínter, ya hablamos de la cápsula prostática y todo eso es beneficioso en la hiperplasia prostática, en la disfunción próstato-uretral, o sea, controla síntomas urinarios. Inhiben también en parte la eyaculación y reducen la sudoración simpática, serían otras acciones. Alfa 1. Alfa 2. El receptor alfa 2 se encuentra, y voy a tener que hacer esto acá, a ver, la función, y poner un poquito acá, tratar de simular un poquito, esto va a tener que ser una terminación presináptica, esto va a tener que ser una terminación posináptica. Acá en el medio, ustedes recuerdan que está el espacio sináptico. Por acá vamos a colocar, estos serían vesículas presinápticas y de repente dentro de las vesículas ustedes saben que están los neurotransmisores. Por exocitosis de repente se liberó y acá puede salir. Y acá yo tengo en la membrana postsináptica el receptor para recibir este neurotransmisor. Feísimo mi dibujo, pero se entiende. Lo interesante es que en la membrana presináptica también hay un receptor, ese receptor del fofoquero. Eso me permite que el cuerpo funcione. Eso me da algo que se llama feedback. ¿Y ustedes saben lo que es el feedback, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué sería feedback en línea general? Una respuesta. Más o menos, no es como una respuesta. El feedback es, tipo, yo di una clase, ahí ustedes me tienen que decir, ¿qué tal estuvo la clase? El retorno, no retorno. Retorno, ese sí me gustó más. Es tipo, fofocar. Retroalimentación. Retroalimentación, ¿qué tal está? Ese receptor en la membrana presináptica, el fofoquero, ¿para qué? Para garantizar el feedback. ¿Por qué, gente? Porque si ese receptor percibe que hay mucho neurotransmisor, él dice, gente, vamos a parar ahí de liberar, porque si continuamos liberando, ya es demasiado. ¿Está bien? Si yo bloqueo ese receptor presináptico, y ese es un alfa 2, nunca se para de liberar neurotransmisores. ¿Dónde sería interesante eso?
En pacientes que tienen déficit de esos neurotransmisores, las aminas que son llamadas aminas de la felicidad, hormonas de la felicidad, hablo de noradrenalina y serotonina en el sistema nervioso, y eso se demostró que está en falta en el paciente que tiene depresión. De ahí que, por ejemplo, bloquear el alfa-2 presináptico, allá arriba, el fofoquero, el del feedback, el de la retroalimentación, ¿qué hace? Como yo le bloqueé, él hace que se libere noradrenalina y serotonina. ¿Dónde eso es importante? En el paciente que tiene falta de noradrenalina y serotonina, depresión. ¿Ok? Un efecto interesante. Otro efecto interesante a nivel central, más o menos por el mismo mecanismo de feedback. Bloqueé y él hace lo contrario. Hace que se evite en el centro motor liberación de estas sustancias, porque se interpreta que cuando no se capta y se bloquea, entonces el tono motor se altera. Entonces, ¿qué pasa en esos pacientes? Pueden tener a nivel central una disminución de estimulación del tono vasomotor, y entonces yo tengo un efecto hipotensor, pero central. Características que tiene que tener: fármaco tiene que atravesar la barrera hematoencefálica y bloquear el alfa-2. Bien, en páncreas, saber que bloquear el receptor alfa-2 va a incrementar un poco la liberación de insulina. Empezamos con los bloqueantes alfa que ya les mencioné, ya sabemos los efectos. Prazosina, bloqueo alfa-1, vasodilatación arterial y venosa, eso causa hipotensión postural. Dijimos que tiene también un efecto taquicardizante. Y yo les dije que prazosina es el ejemplo y doxazosina y tetrazosina serían como los análogos. Ventaja que ellos tienen más duración del efecto, entonces yo tomo una vez al día y prazosina de 8 en 8, ventaja farmacocinética más que otra cosa, pero son análogos estructurales. Lo importante, repito, saber para qué quiero bloquear el receptor alfa. Si ustedes saben esto, ya saben lo que hace prazosina y doxazosina. Conocer la diferencia de la acción. Trimazosina, muy semejante igual, pero tiene un efecto más directo. Dentro de los alfa-1, vuelvo otra vez acá, en este slide importante, aparte del efecto cardiovascular, hablamos del efecto urinario. Con relación del efecto urinario, ahí tengo alfusosina y tamsulosina. Si quieren aprobar urología, tienen que aprender estos dos fármacos. 98% de los pacientes urológicos, este es su tratamiento. Entonces, sí hay que recordar, inhibir contracción de la cápsula prostática del trígono vesical, inhibir músculo liso de la uretra proximal. Todo eso, ay, doctora, no me acordé de nada de la acción. Ah, pero me acordé de urología y me acordé de tamsulosina. Y entonces lo importante es, el paciente prostático que no consigue orinar mejora los síntomas urinarios al bloquear el receptor alfa. Tiene cierta selectividad por la acción del tracto urinario, tanto la alfusosina como la tamsulosina. ¿Está bien? Otros alfa bloqueantes, acá tengo la fentolamina, solo que acá no es solo alfa 1, es alfa 1 o alfa 2. Ahí yo pienso, cuando yo quería bloquear totalmente los receptores alfa en un paciente que está totalmente estimulado los receptores alfa, ¿qué persona va a tener un exceso de estímulo del receptor alfa? Ahí pienso que el receptor alfa es receptor de catecolaminas. ¿Y quién va a tener un exceso de estímulo del receptor de catecolaminas? Es quien tiene un exceso de catecolaminas. ¿Qué persona tiene un exceso de catecolaminas? Alguien que tiene un tumor que produce catecolaminas. ¿Recuerdan cómo se llama ese tumor? ¿Recuerdan dónde se producen las catecolaminas en nuestro cuerpo? ¿Cómo, profe? ¿Dónde se producen las catecolaminas normalmente en nuestro cuerpo? En la médula de la suprarrenal. En la médula de la suprarrenal. ¿Y cómo se llama el tumor? Eso no Un recuerdo. nombre feo. No, eso no recuerdo. Tiene un nombre feo. Feocromocitoma. ¿Sí?
El feocromocitoma es un tumor que tiene exceso de producción de catecolamina. El paciente está exuberantemente catecolaminizado. ¿Qué quiere decir eso, gente? Está rojo, está caliente, está con presión de 240 por 120. Está vasodilatado, ese paciente está lleno de histamina, ese paciente está en mal momento. Ahí yo quiero bloquear todos los receptores. ¿Bien? ¿Qué yo hago? Recuerden el concepto de agonista indirecto, significa que hace exactamente lo contrario, entonces evita esa liberación también. Y de paso él es agonista del enemigo. Enemigo es parasimpático, parasimpático es receptor muscarínico. Maravilloso fentolamina. No solo bloquea todos los alfa, sino que estimula el del enemigo. Ella es una súper luchadora. Fentolamina, feocromocitoma. ¿Qué era el feocromocitoma? Tumor con exceso de catecolaminas. ¿Está bien? Acá los derivados ergóticos, y acá me tengo que acordar de ergotamina, no solo ergotamina, porque también está la ergometrina, pero también están derivados sintéticos que trabajan con receptores de dopamina, y ahí tengo cabergolina, pergolida, y tengo la metilergometrina, y si tengo que acordarme de 4 nombres o 5 nombres, me acuerdo de esos, ergotamina, ergometrina, pergolida y cabergolida. Ay, no me acordé de ninguno de esos. Bueno, ginecología y clínica médica les van a mandar a estudiar esos fármacos después. Pero por ahora, por fármaco, ¿cuál es la ventaja de conocer un bloqueante alfa aquí? Si ya estudió unos cuantos. Es interesante que los derivados ergóticos tienen una particularidad. Hay sintéticos, hay semisintéticos. Ellos derivan del hongo cornezuelo de centeno, pero ellos tienen en su estructura la ergolina, tiene un esqueleto que tiene neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, serotonina. 3 neurotransmisores: serotonina, noradrenalina, dopamina. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué me importa que tenga 3 neurotransmisores, doctora? Yo estoy hablando de catecolaminas y acá salí con dopamina y acá salí con serotonina. Eso implica que tenga afinidad por varios receptores en varios tejidos y son factibles de atravesar la barrera hematoencefálica. Les decía, ergotamina, dentro de lo que deben aprenderse. Particularidad de la ergotamina. Ella es, aparte de ser antagonista, porque la clase se llama así, ¿verdad? Bloqueantes alfa, estamos hablando de los antagonistas. Ella es un bloqueante alfa, pero ella también es un agonista parcial de algunos receptores alfa-adrenérgicos. Y ahí pensé, ¿qué hacía el receptor alfa-adrenérgico? Vasoconstricción. Ella se comporta como antagonista en el territorio de la carótida interna, antagonista del alfa o para vasodilatación, agonista parcial en el territorio externo, perdón, y muscular, al ser agonista parcial, vasoconstricción. Doctora, ¿para qué yo quiero un fármaco que no se decide lo que es? Porque en la carótida interna vasodilatar y en la carótida externa ser vasoconstrictor, ¿qué me da de ventaja? Que el paciente mejore los síntomas de la migraña. Y la ergotamina es el fármaco antijaqueca por excelencia por ese motivo. Repito, ¿cuál es el motivo? Ella es un bloqueante alfa, título de la clase, pero ella también es una agonista parcial por momentos y es agonista de otro tipo de receptores. ¿Cuál receptor? Receptor 5-HT, o sea, eso es serotonina. Receptor serotoninérgico. ¿Por qué yo tengo que saber que ella es agonista de un receptor serotoninérgico? Porque sentir dolor que tiene que ver con la cefalea de la jaqueca, ese receptor, ese nociceptor del dolor, se estimula con serotonina. Y entonces yo puedo venir a inhibir la liberación de serotonina, principalmente en las fibras nociceptivas del trigémino. Y para eso yo logro eso activando
el receptor allá que va a inhibir la liberación de esos mediadores. ¿Cuál receptor? El receptor se activa, se inhibe la liberación de mediadores, para entender un poquito. El receptor que evita que se liberen nociceptores, que se estimulen los nociceptores, es el receptor de serotonina. Yo tengo las tres acciones en un solo fármaco. Yo tengo acción constrictora en la carótida externa, acción dilatadora en la carótida interna y tengo activación de receptor de serotonina en las terminaciones sensoriales del trigémino. Todo eso le confiere la particularidad de ser el mejor fármaco antijaquecoso. Bien, disponibilidad baja, pero mejor al asociar con cafeína. En línea general, la ergotamina viene asociada a cafeína en los fármacos, los comprimidos que se utilizan para jaqueca. Y también, ¿qué pasa de negativo? Es que ella puede estimular un poquito la sensación de náusea, porque ese receptor de serotonina se encuentra en la zona quimiorreceptora, en el área postrema, allá arriba, sistema nervioso. Y esa zona quimiorreceptora, que decir que los quimioterápicos que te dan náuseas lo hacen porque estimulan ese receptor. La ergotamina también, eso sería un efecto negativo de este fármaco, ¿verdad? Pero yo puedo contrarrestar eso con proquinéticos, los medicamentos que se usan para náuseas y vómitos. Justamente proquinéticos, medicamento que mejora su biodisponibilidad. Otros ergóticos que hay que conocer, ergometrina. Como son derivados, hay que saber que, por acá decía, estimula el útero. Cuando yo utilicé ergotamina, dihidroergotamina, fármaco para dolor de cabeza, jaqueca, pero estimula el útero, ustedes por lógica ya saben, ¿en qué paciente no voy a usar esto? En la embarazada. Le duele la cabeza y le di un antijaquecoso, le estimulé el útero, perdió el bebé. Ahora, ¿dónde yo puedo usar eso a mi favor? Cuando la mujer ya tuvo el bebé y el útero no se contrae. Casualmente esa es la primera causa de muerte en el posparto, que el útero no se contraiga. ¿Cómo yo mejoro eso? Justamente con otros ergóticos, como la ergometrina. Tanto la bromocriptina como la cabergolida, como la pergolida, son agonistas dopaminérgicos. Algunos de estos, la bromocriptina, la cabergolida, se usan en tumores que producen prolactina, van a estudiar en gineco. La pergolida se usa estimulando directamente el receptor de dopamina en una enfermedad muy común donde el paciente tiene su temblor porque no tiene dopamina. Estoy hablando del Parkinson. También van a estudiar en otra clase de fármaco. ¿Está bien? Y acá hablo de otros agonistas, como por ejemplo el alfa-2, que también es un ergótico, y hablo de la yoimbina, que tiene tres acciones llamativas. Se puede utilizar en las neuropatías, se puede utilizar en disfunciones urinarias y también en disfunciones eréctiles. Y les mencioné que el receptor alfa-2, hablamos de eso aquí, solo para que recuerden, el receptor alfa-2, consecuencia del bloqueo alfa-2, en el área de la terminación presináptica, ayuda a que se libere serotonina y noradrenalina. ¿Dónde eso es importante? En el paciente que tiene depresión. Mirtazapina sería un ejemplo de eso. ¿Está bien? El antagonista irreversible, para conocer la fenoxibenzamina, casi no vamos a usar. Aplicaciones entonces de antagonismo alfa: hipertensión, feocromocitoma, la hiperplasia prostática, los casos de migraña y obviamente disminuir retorno venoso, siempre es positivo la insuficiencia cardíaca. Bien, hasta aquí alfa bloqueantes. ¿Alguna pregunta? Nada, todo, no están, no nos importa. No hay No. duda, profe. No hay duda. Bueno, se entendió por lo menos los efectos, cómo tienen que hacer el enfoque de estudio, que eso es lo que me interesa que tengan más noción. Bien, Sí. vamos entonces para el beta bloqueo. Beta bloqueo es básicamente el mismo principio, gente. Yo tengo un receptor beta que sería el otro receptor adrenérgico, ¿verdad? Y que yo voy a dar fármacos, ¿para qué? Para bloquear ese receptor. Entonces tengo que empezar a pensar dos cosas. Primero,
¿Por qué yo quiero bloquear ese receptor? Ahí me tengo que acordar que el receptor beta aumenta la conducción, aumenta la contractilidad, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el consumo de oxígeno. Y voy a rebobinar. Bloquear el receptor beta en el corazón mejora el consumo de oxígeno, mejora la contractilidad, mejora la perfusión, disminuye el gasto, disminuye presión arterial. Maravilla, bradicardia, corazón que funciona maravillosamente. Problema con el receptor beta y el bloqueo beta, que no está solo en el corazón, gente. Básicamente, los beta bloqueantes son fármacos que se utilizan con un objetivo cardiovascular, pero debo recordarme del problemón. Receptor beta también está en el pulmón. Hasta rimó ahí, problemón, pulmón, ¿sí? Bloquear el receptor beta implica bloquear el receptor beta 2 pulmonar, y ustedes saben que la consecuencia es broncoespasmo, inclusive la contraindicación en el asmático y en el EPOC, en el COVID grave, el broncoespasmo. Entonces, ¿qué yo puedo plantear? Ahí yo vuelvo atrás y me recuerdo que farmacológicamente, ¿verdad? Yo sé que esta inhibición es competitiva, yo puedo tratar de buscar algo que se llama selectividad. Entonces, si yo tengo el receptor beta 1 y el receptor beta 2, y yo me recuerdo que el beta 2 está en el pulmón y el beta 1 es el que más que todo yo quiero bloquear en el corazón, entonces yo voy a tratar de buscar bloqueantes beta 1 solamente, que son los selectivos, ¿está bien? Pero dentro de los bloqueantes selectivos existen algunos que tienen otra propiedad extra. Algunos de ellos se comportan como agonista inverso. ¿Qué quería decir agonista inverso? Porque está el agonista, aquel que estimula el receptor, está el bloqueante o antagonista, ¿verdad? Que es el que estamos estudiando, que elimina el receptor, y está el agonista inverso, se une al receptor y hace lo contrario. Hay fármacos que son bloqueantes y al mismo tiempo son agonistas inversos. O sea, maravilloso. Ahí tengo el bisoprolol, por ejemplo. Él es bloqueante beta 1, solo en el corazón. No bloquea el beta 2. Y es agonista inverso. Ahora se explica por qué el bisoprolol, el betaxolol es ultra mega carísimo. Metoprolol, bisoprolol. Esa es la pregunta del examen de fármaco, del examen de clínica médica. Salió en preguntas de reválida, salió en examen de CONAREN y es el mensaje más importante de todo este capítulo 17, gente. Yo quiero bloquear el receptor beta del corazón. Hay 100 ventajas en eso. Eso mejora la sobrevida. Primera causa de muerte en el mundo, problemas cardíacos. Bloqueando el receptor beta, mejoro el consumo de oxígeno. ¿En quién? En la insuficiencia cardíaca, en el hipertenso, en el infartado, en la cardiopatía isquémica. Problema, recuerdan, problema, problemón, pulmón. Bloqueando el receptor beta, también bloqueo el beta 2. Solución, bloquear solo el beta 1. Imagínense, beta 1 bloqueante, eso se llama selectividad. Si es selectivo con el beta 1 y aparte de bloquear el beta 1, se une al receptor y hace lo contrario, perfecto. Eso significa ser un agonista inverso. Esa propiedad tienen metoprolol, bisoprolol. Ya, respuesta de la vida. Son los dos mejores beta bloqueantes que van a tener. Opa, hay un otro fármaco que tiene otra solución. Mejor. Imagínense, bloquear beta 1. Súper bien. Estimular beta 2. ¿Por qué estimular? Díganme un poquito por qué quisieran estimular beta 2. Bloquear beta 1 ya sabemos, fue la esencia de la clase. ¿Por qué ustedes querrían estimular beta 2? Ser agonista beta 2. El pulmón. Por el pulmón. Gente, bloqueé el beta del corazón para solucionar el problema del oxígeno del corazón. Le doy 1000 años de vida a mi paciente bloqueando el beta 1 del corazón. Estimulo el beta 2. ¿Para qué? Problemón, pulmón. Para que el beta 2 no me rompa las pelotas con el pulmón.
Y además de eso me acordé, opa, el sistema se llama cardiovascular. Aparte del corazón están los vasos sanguíneos. Recién hablamos. ¿Qué otros receptores están en los vasos sanguíneos? Alfa. Y hay una solución. Hay un fármaco que es bloqueante beta 1, agonista beta 2 y bloqueante alfa. Ese es el carvedilol. Ahí ustedes tienen entonces, gente, que yo tengo los cardioselectivos que son agonistas inversos, bisoprolol, metoprolol, y tengo los cardioselectivos que son agonistas beta 2, se llaman de tercera generación creo que se llaman. Ahí está el carvedilol. Entonces, resumen más importante de la clase. 3 fármacos de estos 500 que están acá que tienen demostrado aumentar la sobrevida cardiovascular. Carvedilol, bisoprolol, metoprolol. ¿Ok? Acá dice lo mismo, cuáles son bloqueantes beta 1 y beta 2, cuáles son solo beta 1, cuáles son solo beta 2 y cuáles son alfa 1 y beta. Ahí está el carvedilol y la betalol, pero eso yo ya les hablé hace rato. Le dije que el carvedilol, que el labetalol es el bloqueante principal. Nebivolol también, súper útil, porque él baja mucho más la presión. Bloquea beta 1, bloquea beta 2, súper bien con el corazón, y bloquea alfa, me baja la presión. Problema con el nebivolol sería la cuestión del asmático, no toleraría. Eso sería una solución con el carvedilol. Él es mucho más cardioselectivo y además es un agonista beta 2. Consecuencia, una vez más, rapidito, flash para grabar, mejorar. ¿Por qué yo quiero bloquear el receptor beta? Disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir la velocidad de conducción, la velocidad de expulsión, bla, bla, bla. ¿Por qué todo esto? Lo último que dice ahí es lo más importante. Reducir el consumo de oxígeno. Es hipotensor secundario de sus efectos cronotropo e inotropo negativo. Y el bloqueo beta adrenérgico, no me olvido que puede desencadenar una elevación refleja de la resistencia. Es un efecto secundario alfa 1. Por eso bloquear el alfa con el labetalol, con el nebivolol, con el carvedilol es lo máximo. Negativo de la acción beta, efecto bronquial y uterino, ¿verdad? Es reducir el tono broncodilatador o decir de otra forma, cerrar el pulmón. Con relación al efecto metabólico en general, inhibe lipólisis, bloquea liberación de ácidos libres, disminuye HDL, que es el famoso colesterol bueno, aumenta triglicéridos, o sea que hay que tener cuidado, gente, en el paciente que es cardiopata. Yo le voy a dar beta bloqueo y el hombre piensa que porque le di beta bloqueo, él puede vivir la vida loca. No, no y no. Beta bloqueo es fantástico para el corazón, pero tiene estos efectos negativos. Reduce calcio, reduce paratormona, aumenta triglicéridos, disminuye HDL. Entonces, si el paciente piensa que va a vivir más solo porque toma beta bloqueo, error errado. Tiene que cuidar su dieta. ¿Está bien? ¿Qué otra consecuencia? Sobre la función renal no hay repercusión farmacológica y esto otro sí, bajar presión intraocular en el glaucoma, mejorar eficacia en neurolépticos, paciente con síntomas psicóticos, yo le puedo asociar un propanolol para mejorar los síntomas de delirio, de alucinación. Profilaxia con migraña. Hace rato hablé del paciente que tenía de la ergonovina, de la ergometrina, ¿sí? Hablé del paciente con migraña y acá hablo de profilaxis. ¿Cuál es la diferencia de usar una ergotamina en un paciente que tiene migraña en crisis y usar un propanolol que acá el paciente no está en crisis? Yo estoy evitando que se liberen los mediadores que causan dolor. Acción antitremorígena, ustedes también ya saben, porque saben que con salbutamol, que era beta 2 adrenérgico agonista, da tremor. Y si yo doy un antagonista, es una acción antitremor. Bien, son
Fármacos inespecíficos, esto es como repetir otra vez lo mismo que está en el primer slide. Propanolol es un antagonista beta 1 y beta 2. Además de eso, puede tener un efecto anestésico local, dijimos, puede tener un agonismo inverso, por eso decimos que el propanolol es el más representante de todos los beta bloqueantes. No solo bloquea, sino que puede hacer lo contrario. La ventaja parcial, la ventaja teórica, inclusive acá dice el libro, pero no es cierto, de tener un beta bloqueante que puede ser un agonista parcial beta 2, ¿verdad? Y ahí se habló de pindolol más que todo, y que se podía usar en asma. No está muy demostrado. Repito, bloqueante beta, acción agonista parcial, pindolol, es en teoría una ventaja, no se demostró 100%. ¿Está bien? Beta selectivo, ¿qué quiere decir? Que solo bloquea beta 1, más que todo, por eso se llama cardioselectivo. ¿Qué ventaja tendría? Que solo va a tener el efecto cardíaco. Ahí está metoprolol, bisoprolol que hablamos, también está el atenolol. Ventaja con el metoprolol y bisoprolol, me recuerdo que son agonistas inversos al mismo tiempo, por eso metoprolol, bisoprolol son mejores que el atenolol, por más que el atenolol también sea beta selectivo. Bloqueante beta selectivo, que sería actividad agonista, estos serían los de tercera generación. Acá el carvedilol se encarga de dominar, es el representante principal, ¿está bien? Carvedilol tiene esa acción de ser beta selectivo y a la vez de ser agonista en parte, entonces él puede tener esa función y además de eso es alfa bloqueante y hay que anotar eso, labetalol, carvedilol. Tienen que anotar por nombres y si voy a repetir, son 5 fármacos que quiero que sepan exactamente qué hacen en particular. Labetalol, propanolol, carvedilol, metoprolol y bisoprolol. ¿Ok? Sí o sí esos fármacos. La mayoría tiene buena absorción. La mayoría de los fármacos tienen muy buena absorción, excepto el atenolol, pero las concentraciones también permiten buena absorción. Por vía parentelar, tenemos atenolol, que no hay en Paraguay, pero sí en Brasil. Labetalol, que no hay en Brasil, pero sí en Paraguay. Propanolol y esmolol son los únicos beta que tenemos por vía parentelar. Acá está un resumen de todo lo que hablamos, pero en números, me gustan más las letras. Y en línea general, la reacción adversa es recordar lo negativo de bloquear receptor beta en otro sitio, como el aumento de tono vascular. No solo es negativo, sino una contraindicación. Si yo tengo un paciente que tiene una arteria periférica que se está trancando porque tiene un pie diabético, gente, cuidado, no le puedo dar un beta block. Si yo tengo un asmático severo con chillido, cuidado, no le voy a dar broncoconstricción. Mucho cuidado. ¿Está bien? Otro detalle interesante es que el paciente que está con hipoglicemia y toma beta bloqueante se enmascara los síntomas. Entonces, mucho cuidado con utilizar. Y como decía, el cardiópata que no se cuida, cuidado también por el tema de dar beta bloqueante porque él aumenta los triglicéridos y baja el HDL y eso a largo plazo es negativo. Entonces hay que acompañar con la dieta, ¿sí? Alteración del sueño, de repente en algunos pacientes está descrito y algunas reacciones en la piel. Cuando yo retiro de forma súbita, se describe un dolor en el pecho en algunos pacientes que hacían uso crónico. Y esto de interacción no es muy frecuente, pero acá les puse así como está. Esta parte sí vamos a repasar para encerrar la clase. ¿Ok? ¿En qué paciente uso un beta block? Cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Y porque él mejora la demanda, el requerimiento de oxígeno. Él consigue el equilibrio entre lo que yo doy de oxígeno y lo que mi corazón necesita. Hipertensión arterial, porque él baja el débito, él baja la presión arterial, es una super aplicación de beta block. La insuficiencia cardíaca congestiva también. ¿Por qué? Porque el tratamiento es la estrategia terapéutica más consolidada, disminuye el consumo de oxígeno, el corazón consigue dar cuenta con el volumen que maneja. Arritmia,
porque él va a frenar la frecuencia, frena la velocidad de conducción. Trabaja en la fase 4, eso van a estudiar en su momento, del potencial de acción con los canales de sodio, ¿sí? En las varices esofágicas se considera un tratamiento de prevención más que todo, principalmente si el paciente espera un trasplante porque venodilata, evita la presión muy alta de esas varices, evita el sangrado por varices esofágicas. ¿Okay? El glaucoma, porque dijimos que reduce la presión intraocular, y en el paciente que tiene hipertiroidismo, él mejora todos los síntomas de exceso que tiene el hipertiroide. Enfermedades neurológicas se usan en combinación, así como la prevención de la jaqueca, de la migraña. Ese temblor que hablamos, que ocurre con el salbutamol, que es el agonista, se medica con el antagonista, con el bloqueante. Igual que ciertas disinesias que aparecen con otros fármacos, le doy un beta bloqueante y ese temblor desaparece. Las enfermedades neuropsiquiátricas en coadyuvancia, el bloqueo beta también puede ayudar. Y eso es todo. Es como un resumen. Traté de decir lo más importante. Igual, yo sé que están con la cabeza semiológica, pero es un capítulo muy interesante. Traten, por favor, de guardar y de leer. Sí, doctora. Bueno, gente, muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta particular. No, profe, yo no. Bueno, gente, entonces nos vemos. Pórtense bien. Buen examen. Hasta la semana que viene. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego. Buen examen. Que les vaya bien. Obrigada, profe.